La historia de Allison. En un conocido antro de la ciudad, donde se presentan espectáculos de desnudos conocidos como table dance, trabajaba Allison desde hacía 3 meses como bailarina. Ella se encontraba conviviendo con 2 clientes en una mesa, mientras que al ritmo de la música, otra mujer hacía su show en la pista. De pronto, el ambiente de fiesta se vio interrumpido porque la bailarina comenzó a golpear a sus acompañantes. Los encargados de la seguridad se acercaron de inmediato, creyendo que los clientes estaban peleando. Pero al instante se dieron cuenta que era la joven quien los había dejado inconscientes a golpes. Por un momento pensaron que la mujer había ingerido sustancias prohibidas, ya que su mirada era muy extraña y sus ojos se habían tornado de un rojo intenso, como si les hubieran inyectado sangre. Además, su voz había cambiado, era grave, como de hombre. Pero lo que más les extrañó fue que Allison poseyera una enorme fuerza, al grado que 4 personas no podían controlarla. Fue necesario que se sumaran otras 2, para de esa forma poder conducirla con muchos esfuerzos a los camerinos del lugar. Mientras tanto, los clientes recuperaron el conocimiento, pagaron la cuenta y de inmediato salieron del lugar. ¡Vámonos!, exclamaron. ¡Esta vieja tiene el diablo adentro! Y realmente no estaban tan equivocados. Más tarde se darían cuenta por qué. Dentro del camerino sentaron a Allison sobre un tocador, pero no lograban controlarla aún, hasta que uno de los meseros se acercó y le arrojó un balde de agua con hielos, lo que hizo que la mujer perdiera el conocimiento. Instantes más tarde entró al camerino su hermana Creta, quien también laboraba en el antro. Creta, llévate a tu hermana, le advirtió el encargado. Aquí tienes tu dinero y por favor, no quiero verla jamás aquí. Este lugar tiene mucho prestigio y además los clientes que golpeó son muy influyentes y hasta me pueden cerrar el antro. Es más, tú también estás despedida. No por 2 tontas voy a echar a perder el negocio. Allison y Creta se quedaron esa noche sin empleo y durante varios días no encontraron dónde trabajar, porque el encargado que las había despedido se había encargado de boletinarlas en los demás antros para que nadie más las contratara. Cierto día me encontraba en un conocido centro comercial cuando una mujer me abordó y exclamó: ¡Juan Ramón Sáenz! A sus órdenes, le respondí. De verdad no sabía qué pensar. La actitud extraña de la mujer me desconcertó. Además porque al exclamar lo anterior me apretaba del brazo y en su expresión se notaba realmente la desesperación. Tenía los ojos brillosos, como si quisiera llorar. Se trataba de Creta. Mire, Juan Ramón, yo lo he visto en la televisión y sé que usted no se va a burlar de mí. Quiero que me escuche. Tengo un terrible problema con mi hermana. Así que nos reunimos al día siguiente en mi oficina. Creta llegó acompañada de su hermana Allison. Las 2 eran jóvenes y guapas, pero ambas mostraban en sus rostros rasgos de marcado sufrimiento. Mire, Juan Ramón, dijo Creta, mi hermana y yo algún día fuimos señoritas distinguidas y hasta bonitas. Gozábamos de una posición privilegiada. Nuestras relaciones sociales eran del más alto nivel, puesto que mi padre era un importante hombre de negocios. Teníamos dinero para cumplir cualquier capricho. Mi madre murió cuando éramos muy niñas, y como mi padre no se volvió a casar, se dedicó a darnos todo. Él nos consentía mucho, pero un día todo se acabó, y tenemos 7 años de vivir un completo infierno. Las 2 comenzaron a llorar. Finalmente Allison continuó platicándome lo que les ocurría. Todo comenzó un día que nos fuimos con unos amigos de paseo a nuestra casa de playa para celebrar que yo me había recibido de la universidad. Una noche hicimos una lunada a la orilla del mar. Llevaron guitarras, cantamos, ingerimos alcohol y también quemamos hierba. Esto lo habíamos hecho muchas veces antes. Nos divertimos durante varias horas, pero más tarde nos empezamos a aburrir. Y fue cuando Carla propuso que jugáramos algo. Así que se fue con Rodrigo y Bere a un supermercado que abre toda la noche para ver si conseguía una ruleta, ya que el juego sería de apuesta. Cuando regresaron, dijeron que no habían encontrado la dichosa ruleta, así que compraron una ouija, algo que nunca habíamos jugado porque estábamos hartos de la mayoría de los juegos de mesa. Para ese momento, todos ya nos encontrábamos influenciados por el alcohol, pero con cierta conciencia, así que nos entusiasmó jugarla. Teníamos la seguridad que solo se trataba de un simple juego. Carla, quien había jugado con ella desde la secundaria
y que decía practicar el espiritismo, nos enseñó a utilizarla. Al principio fue aburrido, pero después se tornó divertido por el tipo de preguntas que le hacíamos. ¿Qué le cuestionaban a la tabla?, le pregunté a Allison. Cosas triviales, de nuestro futuro o en qué ciudad radicaríamos. Más tarde las preguntas fueron más de broma que en serio. Por ejemplo, Arturo, mi novio, le preguntó de qué color traía yo los calzones. Entonces la ouija contestó: no te hagas tonto, ella no trae calzones. Y todos nos comenzamos a carcajear. Realmente no nos importaba mucho si Carla la movía o se movía sola. El hecho es que nos divertíamos en grande, a pesar de que la ouija había dicho al principio que era un brujo negro que murió en la hoguera en tiempos de la Inquisición. Algo que nos sacó de onda, dijo Creta, interrumpiendo a Allison, fue que me acordé que por estar jugando se nos pasó el tiempo y no le hablamos a mi papá, como acostumbrábamos. Entonces Arturo comentó: «Hey, no te preocupes por el viejo, él es alivianado. Además, cuando muera, van a heredar mucha lana». Y dirigiéndose a la ouija le preguntó cuánto tiempo más iba a durar mi papá. La ouija le respondió: «Morirá el próximo miércoles en un accidente». Entonces Allison le pidió a Arturo que no hiciera ese tipo de preguntas, pero lo más triste es que efectivamente, el miércoles siguiente papá falleció en la carretera por un extraño accidente y los peritos de la delegación de policía no llegaron a una conclusión. No supieron exactamente qué fue lo que pasó. Dijeron que era la primera vez que no encontraban los motivos de una volcadura. Nuevamente Creta rompió en llanto y Allison siguió platicándome qué pasó después con la ouija. Al día siguiente esperamos con ansias que llegara la noche para seguir jugando a la ouija. Y de nuevo ingerimos alcohol y sustancias prohibidas. Pasamos varias horas haciendo preguntas, con la asesoría de Carla. En ratos jugábamos a invocar espíritus tomándonos de las manos y poníamos una vela al centro junto a la ouija. Hasta que Alexis, el novio de Creta, nos dijo: «Vamos poniéndole emoción al asunto. Cada quien ponga 1,000 pesos al centro, y esta lana se la va a llevar el que se deje poseer por un espíritu maligno, ¿ok?». Entonces Carla mencionó que eso ya no era un juego, que era muy peligroso, pero todos nos burlamos de ella y le dijimos que no fuera miedosa, que nada podía pasar porque al fin y al cabo únicamente se trataba de un juego. Después Arturo dijo: a ver, ¿quién se ofrece de voluntario para llevarse el premio? Todos nos quedamos callados. Me di cuenta que Daniela, una chava que siempre había sacado mejores calificaciones que yo, se estaba animando. Pero para darle en la torre me la adelanté y me ofrecí. Todos aplaudieron, aunque hoy comprendo que fue el más grande error de mi vida. Creemos que no solo afectó a Allison, mencionó Creta, sino a toda mi familia. Luego, la misma Creta continuó contándome la historia. Acordamos que queríamos que el supuesto espíritu de la ouija con el que habíamos hablado fuera el elegido para entrar en el cuerpo de mi hermana. Así que nos tomamos de las manos y nos concentramos, según las instrucciones de Carla, sin pensar en nada y centrando la atención en un punto. Pasaron algunos minutos. La ouija se encontraba en el centro del círculo que formábamos. No sé si sería mi imaginación, pero al estar invocando al espíritu, el mar se agitaba más y más, hasta que por fin el indicador de la ouija comenzó a moverse solo. Varios saltamos de la impresión. Se movía increíblemente rápido, indicando varias veces el número 6. Primero Carla le preguntó que quién era, y la ouija le respondió: ¿te importa mucho mi nombre? Y continuó marcando insistentemente al número 6. ¿Vas a poseerla?, preguntó Carla. Si ella quiere. Pero después te vas a ir, ¿verdad? Será la experiencia más grande de su vida. Ya métete en su cuerpo y no la hagas de emoción, dijo Arturo. Pídanmelo todos juntos, y ella también. Entonces todos comenzaron a repetir una y otra vez: entra en el cuerpo de Allison, entra en el cuerpo de Allison. Y fue cuando mi hermana dijo: quiero que entres en mí. Yo estaba al lado de mi hermana y su novio Arturo del otro. Allison agachó la cara y comenzó a sudar. Las manos le temblaban y nos apretaba muy fuerte. Después de unos instantes ella se había desmayado. La apoyamos en una toalla sobre la arena y la reanimamos poniéndole tequila sobre la cara. Después, al volver en sí, Allison no dijo una sola palabra. Solo se limitó a sonreír, pero sabíamos que no era ella. Gesticulaba de una manera impresionante.
Es difícil que alguien normal logre esos gestos tan horribles. Su mirada era profunda y extraña, de veras infundía miedo. Soltó una terrible carcajada que hizo que casi todos se fueran corriendo y se metieran a la casa. Solo nos quedamos auxiliándola Arturo y yo, aunque francamente nos moríamos del miedo. De pronto, comenzó a balbucear palabras que no entendíamos. Después dijo que no la sujetáramos. Por un momento creímos que estaba volviendo a la normalidad. Al soltarla, se levantó dando un solo salto y corrió hacia el mar. Entonces le grité a Arturo que la detuviera. Dentro del agua, él y mi hermana enloquecida comenzaron a forcejear. Yo grité a mis amigos para que nos ayudaran, pero nadie vino. En ese instante llegó don Artemio. Él es quien cuida y da mantenimiento a la casa, acompañado de su hijo. Y como Allison estaba incontrolable queriendo ir hacia lo profundo del mar, el señor la golpeó en la cara y volvió a perder el conocimiento. Les pedí que la condujeran hacia su habitación y al dejarme sola con ella, le cambié de ropa porque la que traía estaba muy mojada. 2 horas después amaneció y no logré dormir nada por el miedo y la preocupación. Tampoco creo que los demás lo hicieran porque estaban bien espantados. De pronto, tocaron a la puerta de la habitación donde me había quedado con mi hermana. Era Carla, quien me pidió que la acompañara inmediatamente. Me condujo a la entrada de la casa, donde se encontraba una fuente de cantera, con algunos ángeles y una cruz de piedra de 1 metro aproximadamente, que mi madre había mandado hacer. No podía creer lo que estábamos viendo. Alguien había arrancado la cruz y la había colocado al revés. ¿Quién lo hizo?, pregunté a mis amigos que se encontraban ahí reunidos, pero nadie me respondió. Llamé a don Artemio, quien se persignó de inmediato al ver el estado de la cruz. Aseguró que no tenía idea de quién había hecho ese destrozo, pero que estaba seguro de que era cosa mala. Mire, señorita, con todo respeto, no sé qué hicieron anoche, pero esto no es normal. Quien haya roto la cruz para voltearla tuvo que hacer ruido y no se escuchó nada. Además, quiero que venga a ver esto. Nos condujo a la parte trasera de la finca, donde se encontraba su vivienda, y los pájaros que tanto le gustaban a mi papá. Nos quedamos atónitos al ver que dentro de las 18 jaulas estaban los pajaritos muertos y aguzanados. Apestaban horrible. Era difícil suponer que alguien de nosotros los hubiera matado. Además, ¿por qué estaban aguzanados y no habían pasado el tiempo suficiente para que entraran en descomposición? De pronto todos dimos un salto, ya que escuchamos gritar a Allison en forma muy desesperada. Nos dirigimos hacia su habitación y la encontramos sentada en el suelo, llorando muy asustada en una de las esquinas del cuarto. Dijo que al estar acostada, unas sombras la rodearon y la habían levantado. Por supuesto que esto nos llenó de miedo, muy al contrario de la noche anterior, en la cual veíamos todo sin problema alguno y como un simple juego. Doña Tina, la esposa de don Artemio, nos dijo que lo mejor que podíamos hacer era orar para que lo malo se fuera, y junto con ellos comenzamos a rezar el Padre Nuestro en la habitación de mi hermana. Pero no me va a creer, Juan Ramón, al estar rezando, sin la posibilidad de que alguien hubiera hecho algún truco para asustarnos, y ante nuestra vista, las sábanas comenzaron a arder como si alguien les hubiera puesto gasolina y las hubiera prendido. No soportamos más y salimos corriendo de la casa para no volver a entrar. Don Artemio y su hijo apagaron las llamas y más tarde le pedimos que sacaran las pertenencias de cada uno de nosotros al patio, porque definitivamente no pensábamos volver. Le llamamos por teléfono a mi papá, pero no le platicamos esto porque tal vez ni nos iba a creer, y en cambio nos iba a regañar puesto que él siempre se había mostrado ajeno a todas las cosas sobrenaturales. Finalmente nos regresamos a la ciudad para olvidarnos de este asunto. Después, como ya le platiqué, mi padre murió y heredamos varias propiedades y el suficiente dinero para vivir en forma desahogada. Dice Allison que por algún tiempo se le manifestó el espíritu de mi padre. Yo ya no sabía qué creer. Lo único que sé es que a partir de esa maldita noche todo cambió para nosotras. Desde entonces han pasado varios años, exactamente 7 años de sufrimientos, de incertidumbres, 7 años de mala suerte. Las amistades se fueron alejando poco a poco de nosotras. Allison sigue transformándose monstruosamente y esporádicamente. Ya casi me he acostumbrado. De la fortuna que nos heredó mi padre solo nos queda un pequeño departamento donde ahora vivimos.
Todo el dinero lo hemos gastado en médicos de los mejores hospitales de México y del extranjero, en estudios, en brujos, pero nadie ha podido curar a mi hermana. Por las noches es común que no logremos conciliar el sueño. Las amistades de mi padre nos han cerrado las puertas cuando vamos a solicitar su ayuda, y de un tiempo para acá solo hemos encontrado como medio de subsistencia trabajar como bailarinas y quitarnos la ropa ante borrachos. Algunas veces hasta hemos tenido que vender nuestros cuerpos para poder comer. El dinero se fue de nuestras manos llevándose nuestras esperanzas y nuestra tranquilidad de una forma que no comprendemos para quedar casi en la miseria. Parte de nuestra familia hasta nos ha robado constantemente. Nos enfermamos, pero lo más triste es que las ganas de vivir se nos han quitado. Ya no sabemos qué hacer. No creo que Dios nos perdone por tanta tontería que hemos hecho. Díganos, Juan Ramón, ¿qué podemos hacer antes de volvernos locas? Le respondí que sí habían cometido un error, que los seres humanos somos susceptibles a cometerlos, pero afortunadamente tenemos un Dios que perdona todo si lo pedimos con el alma. Si bien habían adquirido un gran compromiso al realizar prácticas extrañas y al retar a seres, es verdad que también era posible revertir todo lo que se había iniciado. Les indiqué que esto se podría solucionar con verdadero arrepentimiento, utilizando la misma pasión y deseo con la que se hicieron las invocaciones. En suma, que el único camino que conocía para salir de esta situación era el de Dios. Esa tarde, ellas salieron de mi oficina con otra visión acerca de su situación, y días después ingresaron a un grupo cristiano de unos amigos, donde con base en la oración, habían logrado liberar a varias personas de problemas parecidos al suyo. Allison sufría esporádicamente diversos ataques físicos y psicológicos, acompañados de crisis que cada vez se tornaron más agresivas, al grado de querer matar a su hermana. Incluso Creta misma intentó quitarse la vida varias veces, pero el deseo profundo de estas dos chicas por salir del infierno en que vivían las hizo evolucionar. Al cabo de poco menos de 2 años, la tranquilidad llegaba a sus vidas. A Allison se la habían practicado hasta ese momento más de 20 sesiones de exorcismo que la habían liberado por completo de esa terrible posesión demoníaca que algún día permitió. Ambas se fueron a radicar a una ciudad del norte, donde primero trabajaron como empleadas en una tienda departamental y tiempo después establecieron una pequeña tienda de ropa que les comenzó a funcionar muy bien. Por otra parte, Creta está a punto de casarse con un joven que conoció en la tienda, y ahora su existencia se ha llenado de nuevas ilusiones. Hoy la vida de Allison y Creta ha dado un giro total, y tratan de olvidar esta horrible pesadilla que inició con un juego y las dejó marcadas para siempre. Es fácil narrar en unas cuantas líneas una situación tan grave y compleja como lo que padecieron estas jóvenes, pero qué difícil le resultó a ellas vivirla. Qué bueno sería que todas estas experiencias, donde se ve implicada una posesión demoníaca, terminaran bien.